Buenos días, maravillosa concurrencia que justamente tiene el honor de estar en este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española de Cádiz 2023. Extraordinaria la organización, el esfuerzo humano. Buenos días, señores y señoras autoridades, buenos días, destacados académicos, buenos días, descollantes autoridades, que en especial el doctor García Montero, que han tenido toda esta buena voluntad para acogernos en Cádiz, pese a los inconvenientes que tenemos, a la academia, a la Real Academia, por todo este esfuerzo humano, ¿no? Y sobre todo el equipo extraordinario de personas que nos están acompañando y que han salvado, están salvando todos los inconvenientes que pueda haber. Creo que la calidez es lo que caracteriza este encuentro, que los dioses y la política ha permitido que estemos aquí. Entonces, justamente tengo el privilegio de estar, porque realmente hay voces que están a nuestro alrededor y que no debemos olvidar, que son los pueblos originarios y que el día de hoy están acá hablando a través de los descollantes participantes que nos van a acompañar. Soy de Loreto, de la selva amazónica, donde se habla la mayor parte de las lenguas originarias del Perú. Entonces quería saludarlos en Cucama, Era Nacuema, ¿sí? Era Nacuema, bienvenidos todos y todas. Y es así que vamos a empezar entonces dando acá la bienvenida a una personalidad a quien por lo menos he podido tener acceso desde los textos, y hoy lo vemos aquí, al gran Daniel Cassani. Vamos a escuchar al doctor Daniel Cassani a partir de la conferencia magistral del doctor García Montero, que nos va a hablar también, ¿no? A partir de estos retos que hay sobre la interculturalidad y la multiculturalidad. Podríamos apostar por 10 minutos, doctor Cassani, y luego vamos con los demás expositores. Si gusta, está ahí, o si prefiere. Sí, me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Muy buenos días. Gracias. ¿Está bien? Muy buenos días. Agradezco la invitación para estar en este magno congreso. Es un placer, es un honor, y me gustaría saber aprovechar estos valiosos 10 minutos plenaristas que tengo para explicar mi punto de vista sobre este tema del congreso que me interesa especialmente. Tengo una confesión que compartir con ustedes, una tesis académica y 5 propuestas. La confesión. Nací en Cataluña, nací en Vic. Desarrollé la capacidad innata humana del lenguaje hablando en catalán. Estudié filología catalana, publiqué libros en catalán, obtuve audiencias, encontré trabajo. Me siento orgulloso de ser hablante del catalán. Me desarrollé también publicando en español. En estos momentos la mayor parte de mi audiencia y de mis colegas es hispanohablante, es en muchos casos latinoamericana. También me siento orgulloso de utilizar el español, de escribir, de tener esta audiencia hispanohablante. Y en este contexto, mi confesión es que durante muchos años me ha preocupado, he tenido una gran inquietud con esta pregunta: ¿cómo puedo, con ilusión, con interés, contribuir a desarrollar la segunda lengua más hablada, con más nativos del planeta, una lengua extraordinariamente poderosa, y al mismo tiempo preservar la sensibilidad sociolingüística que tengo por nacimiento como hablante de una lengua minorizada? ¿Cómo puedo enseñar español con respeto y fomentando la dignidad de todos mis estudiantes que pueden tener otras lenguas? Y encontré la inspiración en este autor, nacido en Sri Lanka, en la isla de Ceilán, que es profesor de inglés y que publicó en el año 2000 un libro fantástico que se titula Resistir al imperialismo lingüístico siendo profesor de inglés. Esta es mi confesión. Y mi exploración de por qué me preocupa esta cuestión
me lleva de algún modo a explicar las razones de esta inquietud que en la práctica derivan del hecho de que la forma generalizada de enseñar español y otras lenguas que tenemos hoy se basa claramente en un punto de vista monolingüe, en el monolingüismo que ya criticó, que ya mencionó mi colega Paco Moreno Fernández ayer, ¿no? Y que, evidentemente, si entendemos que un cerebro es igual a una sola lengua, pues enseñar una lengua o una segunda lengua en algunos casos inevitablemente pasa a ser una forma de reducir los derechos lingüísticos de los hablantes, ¿no? Aunque conceptualmente, curricularmente, teóricamente podamos asumir ya principios más plurilingües, como escuchamos, en la práctica de aula seguimos encontrando muchos indicios, muchos hechos, muchas prácticas que derivan de una concepción monolingüe, como son, por ejemplo, la idea de que es importante que solo se hable la lengua meta del aula, que no está prohibido hablar tu lengua materna, pero no está bien visto. Vas a aprender más si solo hablas español. Pero en la realidad sabemos que esto no es así fuera del aula y que los hablantes plurilingües pues, saltamos de una lengua u otra de una forma muy sencilla y sin ningún problema. Otra idea derivada también de esta concepción idealista monolingüe es que la traducción es mala. No es bueno practicar la traducción al enseñar y aprender lenguas porque es supuestamente perjudicial, ¿no? Probablemente las raíces vienen pues, bueno, de la famosa metodología de gramática-traducción que todavía sigue viva en muchos lugares del planeta. Por ejemplo, en China, todavía la mayor parte de los aprendices de español aprenden español con gramática-traducción y eso nos llevó, con la llegada de las metodologías más comunicativas, a erradicar esta propuesta. Pero en la vida real las personas plurilingües no tienen ningún problema en traducir, interpretar, mediar de una lengua u otra con mucha naturalidad, ¿no? La concepción monolingüe también la vemos en el hecho de que no interesan mucho las lenguas del capital lingüístico que tiene el aprendiz más allá de la lengua materna. Así que nos planteamos, estamos enseñando español en Alemania, entonces los alumnos lógicamente tienen el alemán como lengua materna, pero es que, ¿y si no nacieron en Alemania? ¿Y si hablan urdu o turco, además de alemán? ¿Eso cómo incide en nuestra forma de enseñar el español, ¿no? O sea, es difícil porque evidentemente los profesores no tenemos mucho conocimiento lingüístico de las lenguas que hablan los alumnos, pero muchas veces más allá de la ignorancia tampoco tenemos interés y no preguntamos, ¿no? Y evidentemente el cerebro del alumno que tenemos delante no está vacío, está lleno de capital lingüístico de otras lenguas que pueden ser relevantes para el aprendizaje del español, ¿no? Otra idea también relacionada con esta percepción monolingüe idealista es la idea que los errores son malos, que hay que evitarlos para que no se queden allí, para que no se fosilicen, porque inevitablemente el aprendiz se puede quedar permanentemente con estos errores, lo cual es muy malo porque el ideal que tenemos de un hablante ideal es que habla pues, la lengua casi nativa, ¿no? Y finalmente tenemos otra cuestión importante, que es el énfasis en la escritura, que no solo deriva de una concepción monolingüe de la enseñanza de la lengua, sino también bueno, pues de toda la era del libro como fuente básica de conocimiento, como fuente prestigiosa, que también se asocia muchas veces con unas determinadas variedades más cultas o incluso variedades dialectales más prestigiosas y nucleares, por ejemplo, en el caso del español, que está evidentemente pues, repartido por todo el planeta y tiene muchos centros, ¿no? Bueno, esto que tenemos en la cabeza, quizá en la parte más reptiliana de nuestro cerebro, no tiene fundamento científico. Carece de datos empíricos, ¿no? Y si apostamos por una educación basada en datos empíricos y científicos, necesitamos otro tipo de argumentos y necesitamos cambiar estas prácticas poco a poco, porque es más difícil cambiar los hábitos muchas veces que las ideas, hacia otro punto de vista. He desarrollado en la parte escrita con más detalle los argumentos. Aquí voy a mencionar solo unos pocos.
las estimaciones dicen que en el mundo hay un 40% de hablantes bilingües. Un 40%. Yo me pensaba que era raro, siendo catalán. No, no soy raro. Somos casi la mitad. El 75% de la población del planeta en algún momento u otro de su vida aprende una segunda lengua. Nos dicen Richards y Rogers, que son dos de los autores más reputados en metodología de enseñanza de la lengua. La traducción puede ser beneficiosa. Hay muy buenas prácticas de traducción audiovisual que después mostraré. Es una práctica habitual para aprender una lengua, por ejemplo, la traducción inversa a tu idioma de la lengua que estás aprendiendo. También, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta todas las lenguas que tú hablas, porque inevitablemente te pueden ayudar a mejorar la comprensión en la que estás aprendiendo nuevamente. Tenemos otra teoría del error que nos habla claramente de que el error es sencillamente un indicio de una interlengua, de un estadio de progreso, de desarrollo hacia una mejora de este idioma, ¿no? Todos somos conscientes de que el vídeo es hoy el formato preferido de las noticias, del ocio y poco a poco también de la educación. Los profesores están sustituyendo el ensayo escrito, la redacción, por la producción de vídeos, vídeos de alumnos y vídeos de profesores. Para acceder a nuestra memoria es mucho más fácil hacerlo muchas veces con la lengua materna que con la lengua con la que vas a escribir o con la que vas a hablar. Es habitual utilizar tu lengua materna para recuperar datos, para construir un significado. Incluso puedes conversar con un coautor en un idioma que no es el idioma en el que estáis escribiendo, porque es mucho más fácil regular la interacción para la composición. De modo que es habitual la práctica plurilingüe y debemos cambiar el modelo que presenté anteriormente por uno que tenga en cuenta prácticas que estén más fundamentadas en hechos empíricos. Les propongo 5 ideas, 5 propuestas. La intercomprensión, que es esta propuesta de fomentar la comprensión, sobre todo la comprensión escrita, de las lenguas de una misma tipología lingüística, por ejemplo, las lenguas románicas, las lenguas eslavas, las lenguas anglo-germánicas, a partir del desarrollo de estrategias de comprensión, y de conocimiento de la evolución de las distintas lenguas. También tenemos el tratamiento integrado de lenguas, que consiste en romper con la barrera de que cada profesor enseña su lengua y lo hace desde un departamento aislado y conseguir que profesores, por ejemplo, en España, de euskera, de español y de inglés, cooperen, se coordinen y ofrezcan una enseñanza común. El portafolio europeo de las lenguas o CLIP-FLAIR, que son propuestas que vienen del Consejo de Europa, y ejemplos que nos aportan los alumnos que están aprendiendo. Aquí tienen un ejemplo de tratamiento integrado de lenguas, que es algo desarrollado sobre todo en Euskadi, en Galicia, en Cataluña. Ven ustedes una propuesta para niños de 15 años de coordinación de euskera, castellano e inglés. O sea, no hace falta que los niños aprendan 3 veces lo que es el sujeto con 3 términos distintos y con 3 lenguas diferentes. Basta con que una sola persona lo explique con ejemplos de las 3 lenguas. Aquí tienen ustedes el abanico lingüístico, un ejercicio muy bonito para que los niños muestren, dibujen su competencia plurilingüe. Cada color es una lengua. Entonces Pablito dice, no, mis lenguas son el castellano, el andaluz y el inglés. Mira, Pablito, es que el andaluz y el español no son lo mismo, el castellano que hablamos en Barcelona y el andaluz son lo mismo, ¿no? Y dice, no, es que los abuelos hablan muy distinto de cómo hablamos aquí. Entonces puedes empezar a trabajar con una concepción científica de las lenguas, ¿no? Aquí tienen CLIP-FLAIR, que es una propuesta del Consejo de Europa para aprender y enseñar lenguas con el doblaje, la subtitulación y la anotación lingüística gratuito, con vídeos, etc. Y aquí tienen mi último ejemplo, que es cómo los jóvenes chinos hoy aprenden interculturalidad viendo el Ministerio del Tiempo, siendo ministéricos auténticos, fans del Ministerio del Tiempo y compartiendo mensajes en forma de danmaku, que son estos mensajes que ven en chino y en español, preguntándose quién son estas, son las meninas, quién son las meninas, son las que aparecen en el cuadro de Velázquez. En resumen, nuestro cerebro es plurilingüe,
La educación debe reconocer este hecho y buscar prácticas más coherentes con este punto de vista. Esto significa ordenar los usos en el aula. La lengua meta es el español, la lengua de trabajo puede ser otra. Puedes interactuar con otra lengua, con euskera, con catalán, para buscar palabras. En definitiva, en la lengua y en el aula y en la calle, el contacto de lenguas no es malo y puede ofrecernos una enseñanza más digna, en palabras de Luis García Montero. Muchas gracias. Gracias.